Algo me dice que las próximas horas van a ser tremendamente calientes después de las declaraciones que hizo ayer Florentino Pérez en esa Copa de Navidad, mencionando al Fútbol Club Barcelona y el escándalo Barça Negreira, el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Vamos a ver el extracto con esas palabras de Florentino Pérez y vamos a ver cómo después de eso han ido saltando todas las marionetas y los principales actores del fútbol español para tratar de silenciar lo que es un secreto a voces. El caso Barça Negreira es una auténtica vergüenza y es un bochorno a nivel mundial para el fútbol español. Vamos a escuchar a Florentino Pérez, me vais dejando vuestra opinión en la cajita de comentarios y arrancamos con el vídeo de hoy. Les digo con rotundidad que la mayor preocupación del Real Madrid es la situación del arbitraje en España. Un problema que ha traspasado nuestras fronteras y daña la credibilidad y la reputación de nuestra competición. Como bien saben, la situación gravísima tras lo ocurrido con el caso Negreira durante casi 2 décadas merece que se haga justicia. Y les recuerdo que el Real Madrid es el único club que está luchando por ello. Es del todo incomprensible que las instituciones de fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y que pasemos página? Pero ¿cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca. Y añado, ¿cómo es posible que la Federación y la Liga, que deben velar por la integridad de la competición y perseguir que se haga justicia, se comporten de esta manera? ¿A qué se debe su pasividad? Confío en que algún día lo sabremos. La Federación y la Liga tienen el deber de velar por la integridad de la competición para no parecer cómplices de un caso tan grave. Sin duda, el caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional. Tal y como se ha publicado estos días, hoy sabemos que se han pagado más de 8 millones de euros por informes técnicos sobre árbitros, los informes más caros del mundo, y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios de esos informes. ¿Quién puede creer que se haya pagado millones de euros por informes técnicos que al parecer debían de ser inútiles porque ni siquiera se facilitaron a los entrenadores, que al parecer no conocían ni de su existencia? Y hoy seguimos viviendo las secuelas de un caso que mancha la imagen de nuestro deporte y que pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical de las estructuras del arbitraje español. Sin ir más lejos, ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? Y como vieron ayer en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius o Rodrigo en nuestras últimas 2 salidas no son penalti, que es la novedad arbitral de esta temporada. Estamos seguros de que no somos el único club perjudicado por este caso. Es más, es posible que algún club haya incluso descendido víctima del caso Negreira. Está en juego la integridad y la decencia de nuestro deporte. Se ha dañado gravemente la imagen de nuestro fútbol. Y, por tanto, hay que hacer justicia, porque solo así podremos entre todos regenerar el fútbol español. No olviden que el juez instructor del caso lo calificó como corrupción sistémica. Y ya conocéis todos que en entrevistas públicas los directivos del Barcelona reconocieron abiertamente que se hacían estos pagos porque eran convenientes para su club. ¿Convenientes por qué y para qué? Desde luego, sus entrenadores han afirmado que ni conocían ni necesitaban estos informes. El Real Madrid seguirá insistiendo en ello por lo que representa nuestra institución en el mundo del fútbol y del deporte. Y vosotros, desde los medios de comunicación, jugáis un papel fundamental para que el 2026 pueda ser el año en que por fin se haga justicia y comience la verdadera regeneración del fútbol español. Y al margen de este caso tan triste para todos, estamos muy ilusionados con el futuro de nuestro club. Asistimos al final de las obras del Estadio Santiago. Hasta ahí llegaban las palabras de Florentino Pérez referidas al mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte y vamos a ir comentando varias cosas porque ha sido bastante interesante. Por supuesto, cuando habla Florentino Pérez y señala a los organismos encargados de velar por la integridad del fútbol español, pues estos se revuelven. ¿Por qué se revuelven? Porque forman parte de un ecosistema que apesta a corrupción desde hace décadas.
¿Qué organismos son esos? La Federación Española de Fútbol, el Comité Técnico de Árbitros que bebe de esa Federación Española de Fútbol y por supuesto también la mugrienta Liga Negreira de Javier Tebas. Por supuesto, las palabras de Florentino Pérez le han fastidiado bastante a un presidente de la Liga que tiene mucho que callar, que tiene mucho que esconder y que esperemos que pronto, por el bien del fútbol español, este personaje desaparezca de una vez por todas del panorama futbolístico español. Dice Javier Tebas que no tienen que construirte el relato en referencia al presidente del Real Madrid. Dice, en un proceso judicial la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento. El orden fue claro y rotundo. El fiscal, el abogado de Estrada Fernández, la Liga y finalmente el Real Madrid, que fue el último en personarse. Hay que decir que el Real Madrid, en este aspecto, al principio, cuando se empezó a instruir el caso Barça-Negreira, tardó como 3 semanas, 4 semanas en personarse, pero al Real Madrid no le tienen que marcar los tiempos. Yo creo que ahí el Real Madrid esperó a ver cómo se colocaban las distintas piezas sobre el tablero. Se personó la Liga, que en palabras de su presidente lo primero que hizo fue decir que no había nada que hacer, que esto estaba prescrito deportivamente. Le faltó a Javier Tebas salir en una rueda de prensa a celebrarlo. Espero a ver también qué hacía la Federación Española de Fútbol como principal organismo responsable de lo que ocurre en el Comité Técnico de Árbitros, integrado dentro de la propia Federación, y lo que se encontró el Real Madrid durante esos días donde esto saltó a la opinión pública, algo que ya se sabía de antes, por cierto, pues lo que hizo la Federación fue tratar de esconderlo. Sacó a distintos portavoces, recordaréis a Medina Cantalejo hablando de que nadie conocía a Enríquez Negreira. Era un mero elemento decorativo en la Federación Española de Fútbol. Nadie conocía al hijo. Luego resulta que aparecieron documentos y aparecieron también elementos de hemeroteca, fotos y vídeos en los que quedaba bastante patente que Enríquez Negreira era un miembro muy activo del Comité Técnico de Árbitros y una persona con mucha influencia y mucho peso. Fue durante décadas la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, el mismo que dijo en una... bueno, que decía, no que dijo, que decía en las distintas concentraciones en Santander que el Real Madrid era una organización, era un club que caía mal dentro del estamento. Me hace gracia que Javier Tebas acuse al Real Madrid de pasividad, cuando, sin ir más lejos, hace tan solo unos días, en el interrogatorio a Joan Laporta, el abogado de la Liga, bueno, la abogada de la Liga, hizo tan solo una pregunta al presidente del Fútbol Club Barcelona. El abogado de la Federación Española de Fútbol hizo 0. Lo digo para que tengamos en cuenta qué papel juega aquí cada uno en toda esta partida de ajedrez que es el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Me gustaría compartir con vosotros un vídeo de las primeras declaraciones de Javier Tebas, donde, pues bueno, se mostraba sorprendido y ciertamente preocupado, aunque recordemos, y quiero volver a incidir, que de las primeras cosas que dijo Javier Tebas es que esto deportivamente no iba a ningún lado. Hombre, yo desde luego creo que son una serie de pagos por unos conceptos y unas cuantías que no están claros. Por lo tanto, yo no sé si habrá afectado o no al tema del resultado de los partidos, pero desde luego, como presidente de la Liga, no me gusta. Y me parece que no está bien ni las facturas, ni los conceptos, ni los hechos por los que se ha pagado, y hay que investigarlo, ¿no? Tómalo como quieras, si queda en duda o no queda en duda, pero desde luego la Liga no pueden estar pasiva ante los hechos que están pasando, ¿no? Entonces, desde luego, indicios que algo no está bien es que eso llevó a una conducta de poder predeterminar, creo que no, pero el hecho, hay que aclarar también en el ámbito directivo, hablo penal, que este es un delito de los que se llama de riesgo, que solo el mero hecho de intentarlo ya está penado, no hace falta que se consigan los resultados, no solo intentar predeterminar, ya hay condena. Esto que se lo manden también a Miguel Galán, que los próximos días va a hacer el ridículo, y que le digan que la corrupción deportiva es un derecho de mera actividad, ¿vale? Como dice aquí Javier Tebas. Vamos a dejarle terminar y ahora hacemos una reflexión sobre sus palabras. Por este delito, por lo tanto, los indicios de que hay unas facturas y unos servicios prestados a mí me resultan, de lo que conozco a fecha de hoy por los medios de comunicación, extraños, o por lo menos no habituales ni en cuantía, ni asesoramientos verbales, ni para que sea árbitro. Eso se tiene
que aclarar, ¿no? Mira que se está pagando. Es curioso cómo Javier Tebas ha virado tantísimo su discurso y no lo ha virado por proteger al fútbol español, lo ha hecho por proteger sus intereses económicos individuales, por proteger ese salario, ese sueldo desproporcionado que cobra de todos los clubes españoles, clubes a los que tiene sometidos. Por supuesto, las palabras de Florentino Pérez iban a levantar ampollas en la Cataluña del nacionalculerdismo y han tenido que remover la historia y han tenido que retorcerla como vienen haciéndolo desde hace décadas por su odio al Real Madrid. No vamos a entrar de lleno a este artículo, me lo voy a dejar para dentro de unos días para ver si podemos documentar algo mejor y dejar a esta gente retratada, pero por si acaso, como lo tenemos a mano, pues yo quiero mostraros el vídeo que publicó el Real Madrid cuando a Joan Laporta se le pasó por la cabeza decir que el Real Madrid era un club franquista. El Real Madrid elaboró un vídeo con infinidad de documentos gráficos, con infinidad de vídeos de la época donde se demuestran y se pueden comprobar los vínculos del Fútbol Club Barcelona con el franquismo, cómo el Barça se plegó al dictador para obtener esas ventajas y esos favores por parte del régimen. Esto creo que tiene que servir también como crítica al Real Madrid. Debe ser muchísimo más duro, debe ser muchísimo más contundente cada vez que estos personajes se les ocurra lo más mínimo señalar al Real Madrid y falsear la historia. Este vídeo a día de hoy tiene 144 millones de reproducciones tan solo en la cuenta principal de Twitter del Real Madrid. Si sumamos el del resto de cuentas en inglés, en francés, en portugués, en chino, en fin, absolutamente todas, las cifras son espectaculares. El Real Madrid tiene un auténtico cañón con sus redes sociales y no las está utilizando. Hay que defender más al Real Madrid. No debemos depender de los medios de comunicación a los que aludía antes Florentino Pérez diciendo que eran importantísimos para la limpieza del fútbol español. Los medios de comunicación han sido durante décadas cómplices y siguen siendo cómplices y actores fundamentales de que al Fútbol Club Barcelona no le haya pasado absolutamente nada y de que siga todo absolutamente igual que antes. No se han limpiado los distintos organismos como el Comité Técnico de Árbitros, como la Federación Española de Fútbol, como la Liga de Fútbol Profesional. Fijaos lo que va a ocurrir mañana también en ese discurso de Navidad donde se espera una respuesta por parte de Laporta al Real Madrid. Lo celebro, porque esta gente cada vez que habla la caga y esperemos pues recibir con los brazos abiertos esa munición y nuevas pruebas y nuevos indicios por parte del presidente del Fútbol Club Barcelona. Fijaos también que hoy ha habido asamblea de la Federación Española de Fútbol, la misma que os decía antes que no ha intervenido en el Comité Técnico de Árbitros. Bueno, ¿cómo va a intervenir el Comité Técnico de Árbitros teniendo en cuenta que no han regenerado absolutamente nada la Federación, ni la Federación Española de Fútbol, ni las territoriales, que es la base de donde emana desde hace décadas toda la corrupción del fútbol español? Ha dicho Louzán esto en la asamblea de la Federación. La unión en el fútbol. En esta casa del fútbol español, hoy y desde hace un año, entran todos. Ligas profesionales, asociaciones deportivas, sindicatos de futbolistas, clubes, árbitros, entrenadores, jugadores y jugadoras, por supuesto, instituciones políticas, económicas y sociales y representantes de asociaciones nacionales del mundo, FIFA y UEFA, que hoy están presentes aquí, y, sobre todo, la sociedad en general cree en nosotros. Somos uno, somos la casa de todos los actores del fútbol a la que se entra para hablar, para debatir, para dirimir discrepancias y para llegar a consensos y acuerdos. El fútbol español vuelve a ser un equipo unido. Unión no es estar de acuerdo en todo. Entiendo la unión en el fútbol como lealtad, responsabilidad y trabajo conjunto por el bien de nuestro deporte. Hay varias cosas de Louzán que me gustaría comentar. La última, que se está trabajando por el bien del deporte español, del fútbol, ¿no? En concreto, y es absolutamente falso. No podemos creer en el fútbol como elemento transmisor de valores cuando aquí se está tratando de eludir la responsabilidad
de la federación en el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Esto era algo que se sabía dentro de la federación, esto es algo que además durante los años en los que Hacienda empezó a investigar antes de que esto saltase a la opinión pública, la federación junto con la Liga y el Comité Técnico de Árbitros estuvieron maniobrando, y no me cabe la menor duda de que esto se hizo para destruir pruebas y para tratar de salir lo más indemnes posibles de este auténtico escandalazo. Recordemos también esos testimonios, ¿no?, que apuntaban a Vitoriano Sánchez Arminio, que el día que fue cesado de su cargo en el Comité Técnico de Árbitros se pasó horas destruyendo documentos en su despacho de la Federación Española de Fútbol. Dice Louzán que la Federación Española de Fútbol es la casa de todos los actores del fútbol español. Puede ser verdad, pero esa casa huele a corrupción. Y esa casa hay que limpiarla. Del mismo modo que hay que hacer lo propio con el Comité Técnico de Árbitros. Fijaos cómo debe estar todo el fútbol español para que a las palabras de Florentino Pérez sobre el caso Negreira haya salido Martín Presa a decir que no está de acuerdo con lo que dice Florentino Pérez, que el caso Barça-Negreira no es el mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol español, que él ha vivido episodios de compra de partidos. Bueno, esto va a un nivel superior. Aquí hemos tenido a un club durante décadas, desde la década de los 90 concretamente, reconocido por el propio Joan Laporta en la época de Núñez, pues hemos tenido al Barcelona pagando y teniendo esos contactos con el estamento arbitral, con Enríquez, Negreira, desde el momento en el que éste comenzó a formar parte del Comité Técnico de Árbitros, además también como miembro designador y como miembro del Comité de Disciplina, como se ha podido acreditar en ese documental espectacular de Football Gate. Fijaos cómo está el tema con todos los mamporreros tocando la trompeta, como diría Isaac Fouto, por aquí, ¿vale? Os lo pongo, dice, dominan el relato a su antojo y cuando les toca la trompeta el jefe, todos en fila india. La verdad es que Fouto hable de que le toque la trompeta al jefe es bastante curioso. Es la marioneta subvencionada por Javier Tebas en el partidazo de COPE y en la cadena COPE para, pues bueno, actuar como un ventrílocuo, un muñequito al que Javier Tebas lleva, le mete la mano por el culo y le mueve los labios para propagar su mensaje en las ondas de la cadena de la Conferencia Episcopal. Fijaos lo que decía Isaac Fouto sobre las declaraciones de Florentino Pérez y lo que se está tramando en el estamento arbitral. También ha atacado Florentino a el árbitro que ayer estaba en el VAR, González Fuerte. ¿González Fuerte o Fuertes? González Fuertes, sí. Fuertes, que estaba en el VAR en el partido del Real Madrid frente al Alavés, que no consideró que había que llamar al árbitro de campo para que viera la patada sobre Vinicius cuando el partido estaba ya 1-2, si no me equivoco, en el marcador. ¿Qué va a hacer el árbitro o qué va a hacer el sindicato de los árbitros? Bueno, cuando ocurrió eso que comentas en la Copa del Rey, en la previa de ese partido, ya explicamos que lo que González Fuertes se refería no era una amenaza contra el Real Madrid, sino que los árbitros estaban más unidos que nunca, iban a tomar medidas a través de un sindicato. Meses después se creó AESAF, que es ese sindicato arbitral, que mañana podría emitir un comunicado por lo ocurrido en el día de hoy con esas declaraciones durísimas del presidente del Real Madrid, donde ponen la picota, ponen la diana a Pablo González Fuertes. Hay que decir, Juanma, que este sindicato ha hablado esta tarde con Pablo González Fuertes, está muy afectado, el árbitro que hoy ha recibido esa acusación gravísima, muy grave del presidente del Real Madrid. Una acusación directa, insisto, que pone a Pablo González Fuertes en la diana con todo lo que conlleva, en el capítulo familiar, en el capítulo personal también de un árbitro. Y como digo, mañana se va a estudiar el caso y podría haber mañana, como digo, un comunicado respondiendo a esa acusación gravísima, muy grave del presidente del Real Madrid. Bueno, ahí tenéis a la marioneta de Fouto lanzando el mensaje de los árbitros en la cadena COPE y bueno, una vez más a jugar la baza del lloriqueo, de dar pena, de dar lástima, de unos tíos que cobran pues cerca de 400.000 euros por temporada según las dietas, según los partidos internacionales. Entiendo que el mediocre de González Fuertes, ¿no? Porque es árbitro VAR y se cobra menos, pero es que vuelvo a repetir lo mismo, no hay que sentir ningún tipo de lástima por esta gente que jornada tras jornada está actuando como está actuando, no hay que sentir ningún tipo de lástima por un estamento que lejos de querer limpiarse, que lejos de purgarse, pues lo que ha hecho ha sido encerrarse y, pues bueno, tratar de mantener esos privilegios que con el paso de los años han ido ganándose durante los años de plomo del Negreirato. Evidentemente ahora en estos momentos no hace falta pagar en B
a ningún árbitro. Eso son cosas muy, muy del pasado. Esta gente al final ha llegado a conseguir un salario en el que son los mejores árbitros de las grandes ligas europeas, a pesar de que su nivel es absolutamente mediocre. Esta temporada, por cierto, incremento del 2% para los hijos del Negreirato en el fútbol español, ¿eh? Porque como ya cobraban poco antes, pues bueno, ahora cobran un 2% más, para ver lo que hacen jornada tras jornada. Y concretamente con el Real Madrid, pues bueno, tenemos muchísimos ejemplos de González Fuertes de los que hablar. De hecho, os invito a que os metáis en el enlace que os dejo en el comentario destacado de este vídeo, porque ahí tenéis el enlace de acceso al canal de difusión de WhatsApp y vais a poder ver el vídeo que Real Madrid Televisión preparó a González Fuertes con una larga lista de errores que son muy difíciles de explicar desde el punto de vista en el que ahora tenemos una herramienta como el VAR, y que normalmente se suele utilizar muchísimo en los partidos del Real Madrid. Lo que pasa es que se usa con discrecionalidad. Se utiliza para perjudicar al Real Madrid. Solo hay que ver las anomalías y las aberraciones estadísticas que existen con los goles anulados por el VAR. ¿Se estará utilizando el frame corrector? Ya sabéis que al final, pues bueno, si esto fuese algo normal, esa tendencia tendría que llevarse también a cabo, tendría que trasladarse a las competiciones europeas. Sin embargo, esas aberraciones estadísticas en el fútbol europeo, el Real Madrid no las sufre. Gracias a Dios, porque si no, pues bueno, ya sería esto absolutamente bochornoso. Como os decía, pues bueno, si quieren jugar la carta de dar pena, de dar lástima, unos tipejos que jornada tras jornada no se preocupan por lo que sufren los aficionados, que se dejan un auténtico dineral en el fútbol español, con el precio que tiene el fútbol en este país. ¿Qué pasa? Que los aficionados que viajan por ahí y que sufren los atracos arbitrales no tienen derecho a sentirse tristes, no tienen familias, no se sacrifican cosas por viajar a ver a tu equipo fuera de casa. Te tienes que comer toda la rabia que generan estos porque ya no cuela lo del error arbitral. Pues nada, oye, a ver con qué nos sorprende mañana, hoy, porque esto lo estoy grabando en la noche del lunes, a ver con qué nos sorprenden estos a lo largo del martes, porque me da a mí que esto va a ser bastante calentito. Así que nada, amigos, espero que el vídeo os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, dejad un buen me gusta, dejad vuestra opinión en los comentarios, es importantísimo para que el canal siga creciendo y que cada vez seamos más y más y sea esto una fuerza imparable para defender al Real Madrid, que interactuéis con los vídeos, que os suscribáis, que comentéis, que dejéis esos me gustas que son completamente gratuitos. Y nada más, nos vemos muy pronto, amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.